La paz de Cristo, hermanos. Feliz viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy la liturgia de la palabra es una llamada fuerte a la conversión, y qué bien que cae este día. Hoy que la Iglesia celebra el perdón de Asís, San Francisco de Asís, que había pedido al Papa que concediera que todos los penitentes que fueran a visitar la porciúncula recibieran la indulgencia plenaria. Y en la Iglesia ha conseguido, en el día de ayer y el de hoy, la posibilidad de tener la indulgencia plenaria. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros confesamos nuestros pecados de forma sacramental, a nosotros se nos perdonan las culpas. Pero hay algo que queda, que se llama la pena, que se limpia nuestra vida por medio de las obras buenas, por medio de la conversión. Y a veces cuando en esta vida no purgamos, no limpiamos estas penas, que son producto de nuestro pecado, pues en el purgatorio el Señor purifica. Aun si nos ha perdonado la culpa, esta pena es purificada. O puede ser también que dentro del purgatorio seamos limpiados tanto de la culpa como de la pena. Bien, la Iglesia con la indulgencia plenaria concede, por el poder de Cristo y los méritos de los santos unidos a Cristo, concede la gracia de el perdón tanto de la culpa como de la pena. De manera tal que una persona que recibe la indulgencia plenaria puede morir después de recibir la indulgencia plenaria y estar tranquilo que Dios le lleva directamente al cielo porque ya está totalmente limpio. Y la indulgencia plenaria de la Iglesia concede que pueda ser recibida para uno mismo o para otra persona que ya ha fallecido, que puede ser que esté en el purgatorio. Y con esta acción de misericordia, por la intercesión de la Iglesia, en el nombre de Cristo, esta persona vaya a gozar de la plenitud del cielo. Y la Iglesia da algunas condiciones. Una de ellas es la de vivir el día en santidad, alejado incluso de los pecados veniales. Orar por las intenciones del Papa Francisco, que es el Papa actual, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria. Visitar una iglesia franciscana o una iglesia que sea parroquia y proclamar, rezar el credo y un Padre Nuestro, participar plenamente en la Eucaristía, comulgando, y confesarse dentro de 8 días. O sea, a partir del día en que se hace el acto indulgenciado, que en este caso el acto que indulgencia es la visita, en este día del perdón de Asís, una iglesia franciscana o una iglesia que sea parroquia. Todas estas condiciones para obtener la indulgencia plenaria, hacerlo con esta intención de recibir o la indulgencia plenaria para uno mismo o para una persona que ya ha fallecido. Bien, hermanos, teniendo esto presente, este día bellísimo que la Iglesia ha celebrado, celebra, tengamos presente esta palabra de hoy. En la primera lectura, el profeta Jeremías es mandado al mismo templo de Jerusalén. Está en el atrio de la casa del Señor y proclama una palabra durísima. ¿A qué? Esta gente de Israel, que probablemente se fiaban mucho del hecho de que el templo estaba presente, de que Dios está presente en el templo, de Jerusalén es la ciudad de Dios. Estas falsas seguridades que probablemente nosotros tengamos, algunas de ellas, por ejemplo, no sé, pensar que simplemente por el hecho de ir a misa
eh, nosotros estamos seguros de nuestra salvación, porque seamos, no sé, católicos por años y no sé qué, y porque vamos a la Eucaristía y Cristo está presente en la Eucaristía y yo comulgo, que son cosas buenas, sí, o que, no sé, que yo rezo el rosario todos los días, cosa muy buena, sí, pero puede convertirse en una falsa seguridad, en el sentido de que si todo esto, estos dones de Dios, como ha recibido el pueblo de Israel, que ha sido la ciudad santa, el templo, si estos dones de Dios no nos llevan a la conversión, no tenemos una seguridad real. La conversión, hermanos, es necesaria para nuestra salvación. ¿Y qué es la conversión? La conversión es realmente vivir con Dios, que nuestra vida sea encaminada por Dios, que cuando caminemos, las acciones que hagamos estén dirigidas a Dios, que sean movidas por su amor. La conversión es vivir una vida íntima con Dios. Y todos los días el cristiano está llamado a la conversión. Y Jeremías se para de frente allí en el atrio y anuncia: si no escuchan la palabra de Dios, si no se convierten y abandonan su vida lejana de Dios, y cada pecado, hermanos, el pecado es un alejarse de Dios, es un rechazar a Dios. Jeremías hace esta llamada a la conversión y dice: si no se convierten, la ciudad de Israel y el templo serán destruidos. Esta falsa seguridad que tenía el pueblo israelí caerá. Conviértanse. Y es lo que sucede con nuestra vida y mi vida. Tu vida y la mía es una construcción, como el templo. Tu cuerpo, tu espíritu, mi alma, tu alma, es templo del Espíritu Santo. Y si tu vida tú la construyes sobre la arena, y la arena es la construcción de una vida que no es en escucha de la palabra de Dios, que no busca la voluntad de Dios, quien construye su vida sobre la arena, dice el Señor que cuando vendrán las tormentas, los terremotos, esa casa se va a caer, ese templo se destruirá. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros la seguridad? La conversión. El escuchar la palabra de Cristo, que nos salva, y obedecerla. Decirle sí como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Y quien escucha la palabra de Cristo y lo obedece, dice el mismo Cristo, que es como aquel que construye su vida, este templo que es nuestra vida, sobre la roca. Y pueden venir los problemas serios de esta vida, como la muerte de un hijo, una enfermedad, la precariedad, lo que sea. Puede venir y la casa permanece en pie, porque está firme sobre el amor de Dios que no vacila, que es Cristo mismo. Por eso hoy la Iglesia nos llama con la liturgia de la palabra a abrir el oído. Por eso la Iglesia cada día, en la oración oficial de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, inicia con un salmo invitatorio que dice: si hoy escucháis la voz de Dios, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. No endurecer el corazón a la palabra de Dios. Y hay algo que a nosotros nos ayuda a tener el oído abierto. Y esto es, hermanos, la humildad. Para poder escuchar a Dios y escuchar los profetas que Él nos envía, se necesita humildad. Humildad en reconocer que no somos perfectos. Humildad en reconocer que necesitamos ayuda. Humildad en reconocer que el otro puede decir algo que nos sirva.
que nos ayude. Si nosotros no tenemos esta humildad, no escuchamos a nadie. Y hoy en el Evangelio, Cristo que va a Nazaret, enseña en la sinagoga, la gente se maravilla y se escandaliza, porque se escandaliza de la humanidad de Cristo. ¿Y cómo puede ser que este me dé a mí una palabra? Si yo sé quiénes son que este es el hijo del carpintero y su madre es María, y nosotros conocemos a su tribu, conocemos a sus parientes. ¿Y qué nos puede decir este hombre que lo conocemos? Nazaret era un pueblecillo donde máximo quizá habían allí 200 personas. Es decir, que se conocían unos a otros. Y la gente había conocido a la familia de Jesús y había visto a Jesús crecer. Y pensando que conocen a Cristo, lo rechazan. Como tantas veces tú y yo probablemente hemos rechazado una palabra que era de conversión para nosotros. Quizá una palabra que te ha dirigido a tu esposo, tu esposa, porque ya tú lo conoces. ¿Y qué te va a decir que te ayude a ti? ¿Qué te va a decir para tu bien, que te ayude a crecer como persona? ¿Y cuántas veces hemos rechazado quizá la palabra de nuestros padres, de un amigo? Incluso, hermanos, puede ser que el Señor te dé una palabra de conversión, incluso por medio de una persona que ni siquiera cree en Dios. Pero para poder acoger la palabra que nos ayude a convertirnos, hermanos, se necesita la humildad. La humildad. Porque Dios habla por medio de los eventos ordinarios de nuestra vida, y habla por medio de gente ordinaria, gente humana, frágil como tú y como yo. No nos escandalicemos de la humildad de Dios. Que Dios se sirve de cosas pequeñas para hablarnos, de gente débil y frágil para llamarnos a la conversión. Ánimo, hermanos, pidámosle al Señor la humildad para que podamos escuchar siempre su palabra y que Él pueda hacer en nosotros esta obra de conversión, de vivir cada vez más unidos a Él y vivir en el amor entre nosotros. Alabado sea Jesucristo.